Buenos días, Juan. ¿Cómo estás? Buen día, aquí bien, ¿y usted? Bien, bien, bien. Oye, pues vamos a empezar porque ya se me hizo muy tarde. Una disculpa por hoy. Sí, no se preocupe. Eh, Tuve que ir al médico, pero se tardó más de lo que yo pensé que íbamos a tardar. Pero bueno, empezamos. Y que nos alcance Loreta. Mm, Quito esto. Ya ves la presentación, ¿verdad? Ya, Súper. Ah, ya vino Loreta. Ok. Adiós. Ok, pues vamos a empezar el día de hoy. Una disculpa de nuevo por el retraso de hoy. Pero bueno, ya estamos aquí. Ayer subí las presentaciones. No sé si pudiste checar alguna, Juan, o las vas a checar hasta hoy. las voy a checar hoy. Ok. Quedé con Loreta la semana pasada que las tareas se van a entregar semanalmente. O sea, Ujú. para que tengan tiempo de realizarlas. eh, y porque me comentaba Loreta que trabajaba, etcétera. Entonces, para revisar las de la próxima semana, bueno, pues más bien la de estas 2 semanas la reviso el próximo lunes. Entonces, ya ahí para Ok. que cheques lo que te toca hacer. De los temas que hemos visto, dudas, bueno, que apenas ayer comenzaste tú, pero bueno, dudas de lo que vimos ayer. No, Ok, tú, Loreta, si quieres mantener el audio prendido para estar preguntando cosas. No, Miss. Ok, bueno, ayer no estuviste, pero empezamos con Mesopotamia, por ahí también ya dejé la clase. Y vamos a empezar propiamente ahora sí con los temas de arquitectura en Mesopotamia, con sus características generales. Mesopotamia, como ayer lo comentamos, fue la primera civilización que se considera como tal en el mundo. Y pues una de las características también para que se considerara algo como civilización es el tema de sus tradiciones, cultura y la cuestión artística. Aquí en esto de tradiciones, cultura y la cuestión artística es donde va a entrar pues el tema de la arquitectura. Y la arquitectura en Mesopotamia tuvo estas representaciones que se van a repetir si lo vimos, bueno, como lo vimos ayer. Mesopotamia estuvo dividida en varias regiones
compuesta por ciudades-estado. Creo que esto no se lo comenté a Juan. ¿Qué es una ciudad-estado? ¿A qué le suena? No se los digo. Bueno, una ciudad-estado, es una pequeña ciudad, bueno, es una ciudad o un territorio que tiene autonomía. Es decir, que cada uno de los territorios, o bueno, si cada territorio tiene su propia forma de gobierno, es decir, tiene su propio gobernador. Entonces, Mesopotamia está compuesta por varias ciudades-estado. Déjenme regreso. Okay. Ok. Como vimos ayer, Mesopotamia está compuesta por los sumerios, acadios, asirios, babilonios y persas. Estas ciudades-estado estaban compuestas, más bien, cada territorio está gobernada por un gobernante. Significa que a pesar de que compartían territorio, no compartían un mismo gobierno entre todos, sino cada una de ellas era autónoma. Aquí iba con esto, no me acuerdo, pero bueno. No me acuerdo a qué iba con eso, pero bueno. Entonces, en cuestión de arquitectura, van a desarrollarse estas características. Las ciudades en Mesopotamia van a ser amuralladas, es decir, van a tener murallas. También van a tener puertas, ahorita las vamos a ver. Las ciudades van a estar compuestas por palacios y en los palacios, y en las ciudades también va a haber estas dos palabritas, en los sigurats y los templos. Vamos a ver cada uno de ellos. Okay. Espérenme, es que siempre cuando intento cambiar de diapositiva como que batallo. Okay. Ok. Ok. Sí ven mi pantalla, ¿verdad? Sí. Sí. Ok. En cuanto a urbanismo, se considera que las ciudades de Mesopotamia, oh, qué caray. El urbanismo en Mesopotamia se considera que pues, fue el primero. Pues es que Mesopotamia en realidad fue la primera en muchas cosas. Y pues el urbanismo también se considera aquí que fue el primero. A ver, Loreta, tú sí estuviste en la clase de Catalhuyuk. Más o menos, ¿cómo es el urbanismo en Catalhuyuk? ¿Cómo dijimos que era? ¿Cómo era la ciudad? Fue la que vimos que no tenía como calles, que eran muchas viviendas una al lado de otra, pero que no tenían calles. Correcto. Vimos en las clases pasadas, Juan, una ciudad, la primera ciudad que se considera también, que se conoce como Catalhuyuk. Esta es una ciudad carente de calles. Pero aquí, contigo el día de ayer vimos que los sumerios inventaron la rueda, ¿te acuerdas? Sí. Entonces, al inventarse la rueda, pues obviamente inventaron nuevos sistemas de transporte. Necesitaban, pues para poder transportarse, espacios planificados donde hacerlo. Entonces, empiezan a planificarse las ciudades en Mesopotamia y dejan de ser estas agrupaciones de casa como en Catalhuyuk, donde no había calles, sino todas las casas estaban como unas puestas sobre otras, porque pues no había un sistema de transporte pues que mantener. Solamente era pues las
las personas, o sea, no tenían un sistema de transporte como tal, claro, entonces no había necesidad de tener calles. Ahora, con la invención entonces de la rueda, empieza la necesidad de tener espacios donde poder circular. Entonces aquí ya estamos hablando de circulaciones urbanas, ajá, ya no solamente particulares, sino estamos hablando de una circulación pues general. Por tanto, las calles empiezan a ser planificadas a través pues, de esas calles y también a través de usos y funciones. Ajá. Esto es importante, también lo hablamos en Catalhuyuk, que la arquitectura empieza a dividirse a partir de sus usos y sus funciones. Es decir, el espacio empieza a distribuirse a partir de las funciones de los usos que le vas a dar. Y no solamente pasa a nivel arquitectura, a nivel edificio, sino también pasa a nivel urbano. Entonces aquí vemos en estas primeras ciudades de Mesopotamia cómo empieza a haber una división en cuanto al territorio y aquí claramente se puede señalar que esto es para un uso, esto claramente por la morfología o las condiciones podemos ver que esto tiene otro uso. Todo esto, ¿para qué se usará? ¿Qué cara les da? O sea, ¿qué creen que se usa aquí, en este territorio? Todo esto. ¿Para qué creen que se usa? O sea, ¿de qué cara tiene? A ver, por ahí prendan sus micrófonos. Como de viviendas. Exacto. Todo esto parece ser la vivienda. Y luego todo esto, para que lo puedan identificar, estas construcciones masivas, pero que tienen estos patios centrales, son los palacios. Ajá. Y luego tienen una parte religiosa aquí las ciudades que son estas. Estos van a ser conocidos como los sigurats. Ahorita los vamos a ver a grandes rasgos. Y toda la ciudad, si se dan cuenta, bueno, se supone que pasaba el río Tigris o el Éufrates por medio de las ciudades y están amuralladas. Ayer hablábamos, bueno, ya he hablado con los dos de los temas de expansión. ¿Por qué creen ustedes que estas ciudades son amuralladas? ¿Cómo para qué? Por seguridad, Miss, o sea, como habíamos visto con los límites, las ciudades se expandían y se peleaban los terrenos, entonces, para evitar como eso mismo. Exacto. De hecho, ayer hablábamos con Juan que el primer imperio del mundo va a surgir aquí en Mesopotamia, que son los acadios. Entonces, podemos ver que ya había una lucha por la expansión del territorio. Entonces, obviamente hay que defender el territorio. Y una de las grandes creaciones para poder defenderlo es poder amurallar las ciudades y pues todo lo que quedaba adentro pues había que protegerlo, ¿no? Toda la parte de la ciudad. Y aquí vamos a ver otra nueva tipología. Cuando hable de esta palabrita, ay Dios. Tipología, ¿han escuchado esta palabra? Es como un tipo, una forma. Ok, entonces vamos a encontrar una nueva tipología de arquitectura que son las puertas. Entonces las puertas van a responder justamente a la existencia de esas murallas. Porque pues una muralla, ¿cómo es? Pues es un límite, ¿no? Una pared altísima que forma un límite entre el adentro y el afuera. Entonces, para poder traspasar esas murallas, había que necesariamente en algún punto de la ciudad abrir una puerta a esas murallas para poder tener el acceso pues a la ciudad. Entonces, va a ser una de las características más importantes de Mesopotamia, el uso de murallas, el uso de esas grandes puertas que servían como accesos a las ciudades, el uso de los palacios. Los palacios, ¿a qué van a responder? Ayer hablábamos de un sistema económico y político. ¿A qué responden los palacios? ¿Quién vive ahí? Pues el rey, ¿no?
¿Estamos de acuerdo? A ver. Hola, hola. Perdón, no escuché, es que como que ¿Se cortó? sí, Ok. ¿Cuál es la función de los palacios? ¿Quién habita en un palacio? em, pues los gobernantes. Exactamente. Las clases, superiores, en este caso el rey. Entonces aquí vemos otra vez cómo el poder político, en este caso el del rey, va a tener importancia, va a tener tal importancia que vean la mancha que ocupa el palacio dentro de todo el territorio de la ciudad. Entonces, como ya hay una figura de autoridad de un rey, hay la necesidad de que tenga un espacio arquitectónico el cual habitar. Entonces, ese espacio arquitectónico el cual va a habitar el rey, pues se le conoce como tal, como palacio. Y luego también habíamos visto que para que fuera una civilización tenía que constituirse a través de la religión. Entonces, también va a haber un espacio dedicado a la parte religiosa, que sería esta, ¿no? Entonces, aquí ya vemos cómo hay una ciudad planificada, por eso se le conoce que son las primeras ciudades planificadas, calles que dividen el territorio, que van a componer toda la cuestión de la vivienda, talleres, etcétera. Y pues las partes importantes del palacio y de las cuestiones religiosas. ¿Dudas con esto? No. Ok. Ok. Y vamos a ver ahora sí los sigurats. Los sigurats son estos. Básicamente los sigurats eran su forma arquitectónica religiosa. Es decir, eran como pues sí, sus templos. Ajá. ¿Y cuáles son las características de estos sigurats? Los sigurats se les conoce que son plataformas escalonadas. ¿Qué es la diferencia entre ser una plataforma escalonada y una pirámide? ¿Qué es una pirámide y qué es una plataforma escalonada? Mm, no sabría decirle, Miss. La pirámide tal cual pues sería esto, como las de Egipto, y una plataforma escalonada, que son las que, por ejemplo, tenemos aquí en México, en Mesoamérica, son como pirámides, bueno, plataformas compuestas a partir de la agrupación de varios basamentos. Es decir, no tiene la arista así totalmente recta, sino que va generando estas especies de terrazas a partir de estas, como plataformas. Esta sería una plataforma, ajá, y se le sobrepone pues otra plataforma, como en esta forma, ¿ok? Entonces a estas construcciones no se les va a conocer como pirámides, se les va a conocer como plataformas escalonadas. Y lo más representativo de ellas, pues es su masividad. Es decir, estaban hechos con ladrillos. ¿De qué está hecho un ladrillo? ¿Qué es lo que va a componer un ladrillo? Mm, ¿como tierra? Exacto, es tierra o barro compactado, dejado y secado al sol. Aquí está el gran secreto, es de por qué casi no hay restos de arquitectura en Mesopotamia. Porque cuando nosotros hablamos de culturas antiguas, ¿ustedes sabían más de Mesopotamia o ustedes saben más de Egipto? De Egipto. Egipto. Exactamente, y tiene que ver por la forma en la que están construidas las ciudades. Egipto está construida a partir de bloques de cantera o de piedra, y aquí todas las construcciones están hechas a base de ladrillo, que pues es barro cocido. Obviamente la resistencia que va a tener el ladrillo o el barro es muchísimo menor. Entonces, si se dan cuenta, según las imágenes que tenemos aquí, los figurats están como en un estado muy ruinoso. Incluso fue hasta más o menos entre 1800 a 1900 que se empiezan a explorar estas tierras de Mesopotamia
pero pues cuando las exploran todo esto estaba tapado como si fueran montañas. Entonces, no se sabía muy claramente, pues, qué era un sigurat y qué era realmente una montañita, ¿no? Aparte, vean el estado ruinoso, sí se podría confundir. Entonces, realmente es que hay muy poco, bueno, hay mucho deterioro en lo que quedó de Mesopotamia, pues, a causa del material en el que está construido y, pues, en el del paso del tiempo. O sea, estamos hablando de una civilización de más de 5.000 años. Ok, entonces, bueno, los sigurats son estas plataformas escalonadas compuestas a través de estos basamentos y pues lo representativo aquí también son estas grandes escalinatas que van a permitir acceder a cada una de estos basamentos o plataformas escalonadas. La gente en esta pirámide social de la que hemos estado hablando, está el rey, sacerdotes, escribas y ya después toda la gente, ¿no? Todas las personas que no pertenecían a las clases sociales más altas no podían acceder a la parte superior de los sigurats. Solamente sacerdotes y pues en este caso el rey podían acceder a la parte superior del sigurat, que en la parte superior del sigurat tenemos esta partecita de aquí, que es el templo, que es esta parte que va a tener un espacio interior, y en ese espacio interior pues es donde estaban albergados sus dioses y las figurillas y todas aquellas ofrendas que se les podían poner. Pero eran espacios de reducidas dimensiones y no podía subir todas las personas. Entonces, los ritos que se hacían en Mesopotamia, pues eran al exterior para la gente, pues, como común, por así decirlo. Y pues al acceder a los niveles superiores solamente, pues las clases más altas. Entonces, otra cosa, ¿por qué creen que todas las primeras construcciones arquitectónicas tienen esta forma como de pirámide? Porque tanto en Egipto como aquí en Mesopotamia, como en Mesoamérica, casi todas las construcciones tienen esta forma. ¿A qué creen que se deba? Como por qué esa y no otra. Mm, mm, pues no lo sé, yo pienso que también era como más fácil que se mantuviera, empezar de una estructura más grande a lo más chico. Tienes razón con lo que estás diciendo. Es por una cuestión de, pues sí, de mantenerse. No sé si ustedes han jugado con tierra o cuando eran niños. ¿Cuál es la forma más fácil de que se apile un material? O sea, si tú apilas un material, la forma más fácil, así si agarras azúcar o sal y pues la pones sobre una superficie, se va a generar como esta forma, ¿no? Como de montañita, Ujú. que tiene que ver eh, con la forma en la que se distribuyen los pesos. La forma más estable para distribuir los pesos es el triángulo. Es una forma muy estable. Vamos a imaginar que yo le aplico fuerza aquí al... Voy a hacer, espérame, déjame borrar todos mis dibujitos. Ok, tengo una forma así y tengo una forma así. Si a esta yo le aplico una fuerza, un peso, ¿qué tiende a hacer este volumen? Tiende a caerse hacia acá, ¿no? Ajá. ¿Qué tendrías que hacerle a este volumen para que no girara? Pues enterrarlo. Ajá. Entonces, ahí ya gracias a esta parte que queda enterrada, pues no se puede generar el volteo como tal. O sea, es más difícil, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Sí, ¿Qué pasa si yo le aplico una fuerza a este triángulo? ¿Se siente que se va a mover? no. O sea, sientes como que lo vas a tener que arrastrar, o sea, no hace ese giro como tal como el que está haciendo el prisma, sino que tiene una mayor resistencia a un tema de fuerzas. Ajá. Incluso también si yo le pongo una fuerza con presión a este objeto, va a tender como a aplastarse, ¿no?
Y si yo le pongo una fuerza aquí, las cargas parece incluso que hasta se abren. O sea, no hay una estabilidad no hay una forma tan fácil como de desestabilizar una figura en triángulo. Por eso se considera que el triángulo es la figura más estable, que da estabilidad a una construcción. Incluso cuando ustedes, ahorita que se pongan de pie, cuando una persona se para con los pies así abiertos como en triángulo, genera más estabilidad a que si una persona está con los pies más juntos. Es más, ahorita que se paren, pónganse así con los pies juntitos y van a ver cómo su centro cambia y generan menor estabilidad. En cambio, si ustedes hacen como ese triangulito en sus piernas, van a generar mayor estabilidad en su estructura del cuerpo. ¿Estamos de acuerdo con esto? Hay dudas? No, Miss. Ok, Juan, ¿estás por ahí o se salió? No, aquí estoy. Ah, muy bien. ¿Dudas con eso? No. Ok, entonces vemos que no es como aleatorio que estas primeras formas o manifestaciones arquitectónicas tengan esta figura triangular. Uno, por ser una cuestión de apilamiento natural del material, es decir, incluso hasta los cerros tienen esta forma por cómo se va apilando el material de forma natural y mantiene su estructura en triángulo. Dos, por la forma triangular que tiene que genera pues esta estabilidad. Y tres, por la forma de construirse. ¿Qué es más difícil hacer? Voy a poner aquí. Una construcción hecha a base de columnas y una viga o un cerramiento, o simplemente ir poniendo bloquecito, 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 bloquecito. ¿Qué es más fácil hacer? ¿Esto o esto? Pues la pirámide. Sí, ¿no? Porque simplemente vas apilando, 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 apilando de manera natural. Y aquí tendrías que ver cómo unes esto y esto con esto para que este no se mueva y no se caiga. Total, hacer esto lleva una cuestión tecnológica más difícil que simplemente apilar el material. Ahora, si apilas el material como aquí en los figurats, con plataformas escalonadas, es muchísimo más fácil, porque tienes este espacio de talud, perdón, este espacio entre la pendiente y la nueva plataforma, como una especie de barrera para que no se te caiga el material. Cuando veamos las pirámides desde Egipto, vamos a ver aquí el material sí tiende a resbalarse, porque no hay como una superficie plana que detenga el material o que detenga pues ese movimiento, pues sí, de las piedras como tal. Entonces, vamos a ver entonces que lo más fácil de hacer constructivamente, no digo que sea así súper simple, pero es lo más fácil de hacer, pues son estos basamentos piramidales y por tanto los vemos que sí son muy primitivos. Es decir, en las primeras culturas de casi todas las civilizaciones van a tener este tipo de construcciones por la cuestión de la facilidad con la que se construían. Pero también pues van a tener una cuestión ideológica. Ajá. ¿Qué simulan estos sigurats? ¿Qué parecen en el ambiente estos sigurats? Como una especie de montaña, ¿no? Sí, Ok, entonces tenía sentido que tuvieran esta escala monumental, habíamos hablado de eso de la escala monumental, por ahí en alguna de las clases, que tuvieran esta escala monumental porque generaban una cercanía con los dioses. Es decir, los dioses en esta visión de los mesopotámicos estaban en la parte superior, en el cielo. Entonces, generar esta elevación en el terreno o esta montaña en el terreno generaba que estuvieran pues más cerca de sus dioses. Entonces también cumplían con esta función ideológica. ¿Dudas con esto? no.
Ok, No. ok. Vemos aquí algunos de los ejemplos de zigurats que quedan en pie. Recuerden que estos zigurats van a pertenecer a todas las civilizaciones de Mesopotamia, tanto los sumerios como los acadios, como los asirios, como los babilonios, van a construir este tipo de construcciones arquitectónicas. Por eso es que al ser bueno, pasaron 3000 años entre ellos, pero seguían conservando las mismas como formas de tradiciones y culturas en cuanto a lo arquitectónico. Y, por ejemplo, vamos a tener este ejemplo del Sigurat de Babilonia. No sé si ustedes conocen esta historia de la Biblia de los jardines colgantes de Babilonia. Sí he escuchado hablar de ellos, pero no de, o sea, de lo que viene en la Biblia, pues. Ok, en la Biblia, en el Antiguo Testamento, hablaban de una ciudad que se llamaba Babilonia, que era una ciudad, bueno, en la Biblia consideraban que era una ciudad de pecado, porque había todo el tipo de excesos, ¿no? Lujuria, pasiones desbordadas, etcétera. Que era una ciudad de pecado y que fue destruida, y que esta ciudad era muy bella, y que había grandes jardines que colgaban, pues sí, que eran como unas terrazas, jardines colgantes. Y pues realmente se especula que son los zigurats, porque pues les permitía en estos basamentos piramidales, pues seguramente sí podían tener, esta es una representación de cómo pudieron haber sido, pudieron haber tenido vegetación en sus diferentes basamentos o en sus diferentes terrazas, y parecía como si fueran jardines colgantes. No es que colgaran como tal, sino que eran parte de ese aterrazamiento de los zigurats. Entonces, vamos a ver, bueno, Mesopotamia tiene mucha relación con todo lo que dice bueno, con muchos de los pasajes que vienen en el Antiguo Testamento de la Biblia. De hecho, el que se haya explorado Mesopotamia está relacionado con que hubo por ahí más o menos en 1800, del siglo XIX, hubo mucha gente que estuvo muy interesada pues en el Antiguo Testamento de la Biblia, y querían darle sustento a las historias que ahí se contaban. Y se dieron cuenta que muchas de las historias que ahí se contaban se desarrollaron aquí en Mesopotamia. Entonces, pues no es que sean tan irreales, más bien agarran sustento de lo que realmente pues pasaba en esta civilización. Y gracias a que querían explorar pues todas esas historias, es que se aventuraron a explorar a Mesopotamia, y por tanto pues fue como que redescubierta. Ok, ¿dudas hasta aquí? No. Ok, bueno, aquí hay más de los restos de los zigurats que aún quedan en pie, pero pues como les comentaba, pues están en un estado como muy ruinoso. Pero vean, aquí se ve el apilamiento de material como muy claro. Ok, luego, pues otra parte importante que les comentaba hace ratito, pues es el uso de las puertas y las murallas. Por aquí vemos cómo eran estas grandes murallas, igual, pues estos son restos de lo que queda, hay muy poco, igual construido en barro cocido, en estos ladrillos de barro cocido, y pues vemos los restos de ahí de esas murallas. Y también, es que déjenme ver si traigo otra imagen. Bueno, ahorita la busco. Tema importante lo que decíamos, los palacios como sistema, como forma nueva o como tipología nueva de arquitectura que va a surgir con los mesopotámicos. Aquí, en estas imágenes que tengo, pues son restos de lo que queda de los palacios, pero cuando ustedes vean las ciudades mesopotámicas, cuando vean una construcción que está más o menos en esta forma,
rectangular o cuadrangular. Y muy importante que tenga este espacio como de patio central, van a poder identificar que es un palacio. Generalmente tenía grandes dimensiones porque en estos palacios no solamente vivía el rey, sino que también funcionaba como edificio administrativo. Hagan de cuenta que pues todas las decisiones que se tomaban dentro de Mesopotamia pues eran tomadas también dentro del palacio. Entonces era como de vivienda del rey, pero también como espacio administrativo de la ciudad. Entonces, pues cumplía con esta doble función y pues eran grandes construcciones. ¿Vamos bien hasta aquí? Sí. Ok. En cuestión de las puertas que comentábamos hace ratito, las ciudades, pues al ser amuralladas, necesitaban, vean, las megamurallas que creaban, necesitaban estas puertas de acceso, pues como esa apertura para entrar a la ciudad. Y van a ser muy famosas aquí en Mesopotamia esas grandes puertas porque van a ser de escala monumental. ¿Qué habíamos dicho que es esto de escala monumental? A ver, Que eran como más grandes de la escala humana, pues. exacto. Entonces podríamos considerar o conceptualizar que hay varios tipos de escalas. Ponemos el humanito. Ay, ¿qué fue humanito? Bueno, otra vez. El humanito, cuando algo está a una escala amable a las dimensiones del cuerpo humano, se le conoce como escala humana. Si algo está muy chiquito en relación al cuerpo humano, se le conoce que está en escala miniatura, y por el contrario, si algo excede por mucho a las dimensiones del cuerpo humano, se le conoce que está en escala monumental. ¿Ok? Entonces, este tipo de escalas es importante que ustedes las conceptualicen, porque al momento de estar haciendo ustedes o diseñando arquitectura, pueden cambiar las emociones que se genera en los espacios a partir de qué escala estoy usando. Obviamente, si utilizo una escala humana, la relación que tengo yo con el espacio es como de muy amable, como de una familiaridad. En cambio, si utilizo una escala miniatura, como ser humano te sientes como incluso hasta superior a lo que estás teniendo enfrente. Y por el contrario, si estás frente a una escala monumental, esa misma escala monumental a ti como ser humano te hace sentir como chiquito o inferior respecto a lo que estás viendo. Entonces, hay que saber qué escala se va a usar para poder dar a una intención espacial o una intención arquitectónica. Ok, entonces, en este sentido, las puertas en Mesopotamia tenían esta escala monumental porque pues iban a representar el poder político y el poder económico de la ciudad en la que, pues, a la que estabas entrando. Entonces, si estás hablando de un gran imperio y entras por una puerta chiquita, ¿estás dando la idea de ser un gran imperio? No. No. Por tanto, necesitaban ser grandes puertas con dimensiones monumentales y tenemos, por ejemplo, esta muy famosa, la llamada puerta de Ishtar, que es la que es más representativa. Esta puerta de Ishtar incluso le hacían integraciones plásticas. ¿Qué es esto de integración plástica? ¿Han escuchado este término en este último minuto? No. Ok, una integración plástica es básicamente decorar un objeto arquitectónico a través de relieves, a través de pinturas, a partir de mosaicos, a partir de escultura, es decir, hacerle una integración. Cuando escuchan hablar de plástica es una integración artística. Entonces, nos queda menos de un minuto. Voy a cortar esta sesión y nos volvemos a conectar para acabar con la clase. Ok.